Buenos días. Soy la docente, la licenciada Adriana Seas, eh, estudiante de la maestría en educación inicial. Saludos a la máster Isabel Salavarría, docente del Seminario de Investigación 1. Les voy a hablar de las normas APAS. Las normas APAS son un conjunto de normas de redacción que abordan el estilo de escritura, la organización, las citas y referencias, y la preparación del manuscrito según lo determinado por la Asociación Americana de Psicología. El objetivo es unificar la presentación de trabajos académicos, dar credibilidad y respaldo a la información, facilitar la lectura y la comprensión de dichos proyectos o trabajos. Las normas APAS tienen un formato general donde se va a trabajar, tienen, eh, hay que trabajar en el papel de acuerdo a su tamaño, al tamaño del papel también. Tienen también las fuentes y tamaños especificados en los que se va a trabajar o en los que se debe realizar el trabajo. Las abreviaturas correctas que debemos utilizar tanto en los capítulos, edición, las ediciones revisadas, los editores, los traductores, las fechas, entre otras. También está el espaciado, la alineación, la sangría, la numeración de las páginas y los márgenes. Todo esto tiene su regla. Además, las normas APAS están estructuradas, tienen una estructura, un proyecto a seguir. Cabe recalcar que esto también pueden eh, tener ciertos cambios. Por ejemplo, tenemos la portada. En la portada debe estar el número de la página, el título del trabajo, el nombre del autor, la afiliación, el nombre del departamento o de la institución. Debe estar la asignatura, el nombre del profesor y la fecha. Recuerde que estos datos también pueden variar de acuerdo a lo que pida su institución o el docente. También tenemos el resumen. El resumen es una descripción breve y completa de los contenidos del documento. Esto está limitado por 250 palabras. Sin embargo, si es un artículo, puede variar de acuerdo a lo que indique la revista. El título del resumen va centrado y en negritas. Esto también va centrado y en negritas y también tiene que estar alineado a la izquierda y sin sangrías. También tenemos los contenidos. Son las contribuciones del autor al campo del conocimiento a través del desarrollo del texto. La estructura de los contenidos podrían variar también de acuerdo con el género. También tenemos las referencias. Las referencias son los apartados en el que se presentan los datos completos de las citas. Es donde vamos a usar las citas del autor para hacer nuestro estudio de nuestro trabajo. También tenemos las referencias. Tenemos las referencias, también tenemos los anexos, que los anexos son los elementos que ayudan al lector a comprender, a evaluar, a replicar el estudio o argumentos teóricos. Se etiquetan en un orden de aparición en el texto. Puede ser anexo 1, perdón, anexo A, anexo B, anexo C. Es necesario mencionar de forma explícita el anexo en la redacción de los párrafos. Cada anexo debe ir en una página separada, en páginas separadas. Tenemos también los encabezados y los títulos, que van por nivel. Tenemos los encabezados y los títulos que van en nivel. En el nivel 1 tenemos el encabezado centrado en negrita. En el nivel 2 tenemos el encabezado alineado a la izquierda en negrita. Y en el nivel 3 el encabezado alineado a la izquierda en negrito cursiva. Aquí los vemos. Cabe recalcar que estos deben iniciar con una palabra mayúscula.
y el texto empieza en otro párrafo. También tenemos el nivel 4 y 5, donde el nivel del encabezado del párrafo 4 va con sangría, negrita y un punto final. El nivel 5 también va en el encabezado del párrafo con sangría, negrita y cursiva y punto al final. El texto empieza en la misma línea, pero también empiezan con letra inicial mayúscula. Aquí tenemos los ejemplos de cada uno de los títulos utilizados. Tenemos el ejemplo de un título de nivel 2, el subtítulo de nivel 3 y aquí tenemos los ejemplos. También tenemos las tablas y los gráficos, que se caracterizan estas tablas por tener un número, un título y contenido. También la nota. Tenemos aquí la tabla, el número de la tabla que es 1. Tenemos también aquí el espacio donde vamos a poner el título, la nota que es donde vamos a explicar el porqué de esta tabla. Cabe recalcar que la tabla en las normas APA no deben llevar márgenes verticales. El margen horizontal debe dividir los títulos de los conceptos. Las tablas y las figuras posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensibles. Sus componentes básicos son números, títulos, descriptivos, contenidos y notas. Debe mencionar de forma explícita el texto para dar lugar a la inserción en la página o en un apartado al final del documento. Debe atribuirse los créditos de autoría en los casos en que se retomen información de otras fuentes. Se debe formar literal o adaptada. Las tablas son un recurso que facilitan al lector la comprensión de datos que se va a contratar. Se considera una tabla aquella que está compuesta por fila y columnas y que contienen información numeral o textual. Aquí tenemos las tablas. También tenemos aquí las figuras que también deben tener el número de la figura, el título de la figura, aquí está la imagen de la figura y las notas. Las notas también explicando el porqué de la escritura, el porqué de la figura. Las figuras también son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideran tabla. Una figura puede ser un cuadrado, una fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración visual. Como su componente visual tiene un gran peso en la comunicación, se debe cuidar la calidad, la imagen, su organización y su color. Sus contenidos pueden ser su tamaño de letras sin serifa. Este es el uso de las tablas, son muy importantes en el uso de nuestro trabajo. Deben ir enumeradas, tener su título y ir describiendo, explicando el problema para poder entender el uso de la tabla. También tenemos las citas textuales con las que muchas veces batallamos en cuanto a las normas APAS. Yo tengo que muchas veces leer para saber qué tipo de citas debo, en qué momento, cuál es la regla de las citas textuales. Aquí tenemos las citas narrativas. En este formato el nombre del autor se incorpora directamente en el texto y el año de la publicación se coloca entre paréntesis justos después. Es la opción ideal cuando quieres destacar al autor como parte central de la oración. También tenemos las citas textuales parentéticas. Este formato pone el énfasis en el contenido de la información y no en el autor. El apellido del autor, el año de la publicación y el número de páginas se agrupa al final de la frase, encerrando entre paréntesis. Aquí tenemos en cada cita parentética corta o larga, o varios autores, cómo debemos citar. Tenemos las referencias,
que las referencias representan la compilación de la información detallada sobre fuentes empleadas en un documento, garantizando tanto el reconocimiento del autor, de la autoría, como la posibilidad de que los interesados consulten y corroboren los fundamentos del trabajo. Aquí tenemos que debe llevar la información del autor, la información del título, la información de la fecha y la información de la fuente. Diferencias entre la referencia bibliográfica, entre referencias y bibliografía. Las referencias contienen solo las fuentes utilizadas directamente en el texto. Y la bibliografía pueden incluir material de apoyo no citados. Aquí tenemos los formatos de la bibliografía que van en orden alfabético por el apellido del primer autor. Va en sangría en francesa, el título no debe faltar, centrado y en negritas. Y el intercalado. Así tenemos todo esto con respecto a lo básico que debe uno tener en cuenta al utilizar las normas APAS. Claro, cabe recalcar que este video no está todo evidenciado lo que está allí, porque son bastantes reglas, pero lo básico. Muchas gracias.